Si te gustó la clase anterior de cálculo de determinantes numéricos, no te puedes perder la clase de hoy, porque va a ser más difícil todavía, como en el circo. En la clase de hoy veremos trucos y consejos para realizar correctamente el cálculo de determinantes paramétricos, un problema que tiene importantes repercusiones en dos temas que vendrán y que estudiaremos en las próximas clases, y un problema básico de resolver en los ejercicios de BAO, porque cae prácticamente en el 100% de los problemas. Bienvenido a Objetivo BAO, tu clase distinta y especializada de matemáticas que te ayudará no solo con el curso y a aprobar bien tu prueba de BAO, sino a entender los conceptos y a aplicarlos correctamente para hacer cualquier cosa que nos puedan poner. Mi nombre es Alfredo y si tú quieres seré tu profesor de matemáticas. ¡Comenzamos! Comenzamos esta segunda parte del capítulo de cálculo de determinantes con el cálculo del determinante de una matriz paramétrica, es decir, aquella matriz que va a tener en alguno de sus elementos un parámetro. Como viene siendo habitual, en este capítulo contaremos con la ayuda de Neo, un especialista en el mundo de matriz que nos ayudará a navegar por el mundo de los determinantes. Comenzaremos con unos aspectos previos que nos ayudarán a situarnos en la importancia de este capítulo dentro del cálculo general de matrices. Veremos la definición que ya veíamos en el vídeo anterior, pero que repasaremos y veremos las particularidades que introduce la existencia de parámetros. Posteriormente haremos el cálculo de algunos ejemplos con parámetro, para lo cual nos basaremos en los procedimientos que ya estudiamos en el vídeo anterior de determinante de una matriz numérica, y por último haremos un resumen de lo visto. Empezaremos viendo para qué usaremos este concepto de determinante paramétrico. Veremos que tiene mucha importancia para la resolución de ejercicios posteriores. Veremos su dificultad, su nivel de importancia y los conocimientos que es preciso manejar con soltura para resolverlos correctamente. ¿Para qué usaremos este concepto? Bueno, veremos que lo vamos a usar para estudiar el rango de una matriz paramétrica. ¿Y para qué nos sirve el rango de una matriz paramétrica? Para discutir sistemas de ecuaciones lineales con parámetro, uno de los problemas principales que nos va a caer en la EBAU. También veremos, para aquellos que estáis en Matemáticas 2, el cálculo y la discusión de elementos geométricos, un capítulo de geometría que veremos para aquellos que estudiáis, como digo, Matemáticas 2. ¿Dificultad que tiene? Pues media. No es un capítulo excesivamente difícil, pero sí que tiene sus complicaciones de cálculo. ¿Y qué importancia tiene? Pues máxima. Sin dominar bien los determinantes paramétricos no vamos a poder resolver correctamente el rango de una matriz paramétrica y por tanto resolver los sistemas de ecuaciones lineales con parámetros. Cosas que debemos dominar a estas alturas, pues todo lo que tiene que ver con las operaciones algebraicas, operaciones con polinomios, producto de polinomios sobre todo, y la resolución de ecuaciones polinómicas de primer, segundo, tercer grado y pues algunos procedimientos que veíamos de grado superior, ¿no? Como las ecuaciones bicuadradas por si acaso.
Tenemos que dominar también todo lo visto del capítulo de matrices, que son los conceptos básicos, las operaciones y las propiedades de los determinantes, que nos van a ayudar a el cálculo de los determinantes numéricos que ya vimos en el vídeo anterior y que te recomiendo que te repases. Pues efectivamente ya estamos preparados para empezar. Recordamos algunas de las definiciones que vimos ya en el vídeo pasado, empezando por qué es el determinante de una matriz. Bueno, pues vimos que era un número asociado a una matriz, un número fijo, un número invariante, que nos sirve para el cálculo de algunas características de la matriz, como la matriz inversa, y es indicativo de ciertas propiedades de las matrices. Las principales características que estudiaremos con el determinante será la existencia de inversa, también nos ayudará posteriormente al cálculo por uno de los procedimientos que veremos, y el valor del rango de la matriz, también nos dirá, será indicativo del valor del rango de la matriz. El problema, por tanto, que se nos plantea en una matriz paramétrica, cuando resolvemos el determinante, es ver si el determinante es 0 o es distinto de 0. Esa será la principal diferencia. Y por tanto nos indicará si hay o inversa o no, y si el rango de la matriz es el valor del orden de la matriz o es inferior. Para ello recordamos la propiedad en la que se basa todo este capítulo, la propiedad de los determinantes, que nos dice que si en una matriz alguna de las filas o columnas es combinación lineal, su determinante es 0, y al revés, si el determinante es 0, alguna de las filas o columnas de la matriz son linealmente dependientes. Por lo tanto, todo el problema se reduce a ver qué valores del parámetro nos hacen el determinante 0, con lo cual la matriz no tendrá inversa y su rango será menor que el número de filas y columnas, que en este caso es igual, como ya sabemos, por ser cuadrada. El rango de A será menor que ese número n, y qué valores del parámetro hacen el determinante distinto de 0. En ese caso, la matriz tendrá inversa y el rango de A será el número de filas y columnas, el orden de esa matriz cuadrada que presenta la matriz inicialmente. Vamos con unos ejemplos muy sencillos para comenzar, y comenzaremos con el determinante de orden 2 con un parámetro. Tenemos una matriz de orden 2, su determinante, ponemos el nombre de la matriz entre barras, los elementos de la matriz entre barras, estamos diciendo que calculamos el determinante, y si recordamos cómo calculábamos el determinante de orden 2, es producto de los elementos de la diagonal principal, a por a menos 3, a por a menos 3, menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, a más 1 por a menos 1, menos a más 1 por a menos 1. Realizando esa operación, cuida con ese signo menos que nos cambia todo lo que tenemos a continuación, luego hay que poner entre paréntesis la identidad notable que nos sale de a más 1 por a menos 1, nos queda a cuadrado menos 3a menos a cuadrado más 1. Fijaos que el monomio de segundo grado se nos va al sumar, con lo cual el determinante solo dependerá linealmente de a. El determinante será, por tanto, menos 3a más 1. Vamos con un ejemplo, un determinante de orden 2 con varios parámetros. En este caso, pues tenemos varios parámetros, a, b, c, d. Los parámetros pueden estar en dos parámetros distintos, pueden estar en el mismo elemento, y puede haber elementos que no sean paramétricos. Ahí se pueden dar todo tipo de combinaciones. Bueno, si realizamos el mismo cálculo, elementos de la diagonal principal menos elementos de la diagonal secundaria multiplicándose, nos queda a por d más 3 menos b más 1 por c menos 2, b más 1 por c menos 2. Realizamos esa operación, a por d, a por d, a por 3, 3a,
B más 1 por C menos 2, pues empezamos. B por C, B por C. B por menos 2, menos 2B. 1 por C más C. 1 por menos 2, menos 2. Ese signo menos, cuidado que nos cambiará todo ese resultado de signo. Por lo tanto lo ponemos entre paréntesis. Realizando la operación, nos quedaría A por D más 3A menos BC más 2B menos C más 2, una vez ya cambiado el signo de todos los términos del paréntesis, y ordenando un poquito el polinomio, ponemos primero los de orden 2, los monomios de grado 2, A por D, B menos C, y a continuación los de grado 1. Bueno, pues ese sería el resultado del determinante. Vamos ahora con un ejemplo de un determinante de orden 3 con parámetro. Tenemos esa matriz A dependiente del parámetro A minúscula. Ponemos el determinante de A igual a los elementos de la matriz entre barras y aplicamos el procedimiento de Sarrus, que es lo más sencillo en este caso. Recordad, producto de los elementos de la diagonal principal, A por A más 1 por menos 1, más los paralelos a la diagonal principal, menos 1 por 0 por 1, menos 1 por 0 por 1, más 2 por 3 por 2A, 2 por 3 por 2A, menos, abrimos un corchete, los elementos de la diagonal secundaria, 1 por A más 1 por 2A, 1 por A más 1 por 2A, más los paralelos por el opuesto, 2 por menos 1 por menos 1, 2 por menos 1 por menos 1, más 0 por 3 por A, 0 por 3 por A. Operando y agrupando los términos que nos salen de los tres primeros y los términos que nos salen de los tres segundos, afectados con ese signo negativo, nos queda el determinante menos 3a cuadrado más 9a menos 2. Operadlo y a ver si llegáis al resultado igual que el mío. Por tanto, ese será el valor del determinante. Fijaos que nos queda un polinomio en grado 2 en A. Si hubiera que resolverlo, pues aplicaríamos la fórmula de resolución de las ecuaciones polinómicas de grado 2 sin mayor problema. Vamos ahora con un ejemplo de un determinante de orden 3 con varios parámetros. En este caso lo vamos a hacer solo con dos, con los parámetros lambda y mu, esas letras griegas que ya conocemos y que nos representan parámetros en esta parte de la asignatura. Ponemos el determinante de A, ponemos los elementos entre barras y procedemos al mismo cálculo. Producto de los elementos de la diagonal principal, lambda menos 1 por lambda más 1 por mu más 1. Ahí los tenemos. Más 0, 0 por 0 por 1, pues eso da 0. Más mu por 3 por 2, eso nos da 6 mu. Menos, abrimos un corchete, 1 por lambda más 1 por 2, 1 por lambda más 1 por 2. Más mu por 0 por mu más 1, eso nos da de 0, ponemos 0 ya directamente. 0 por 3 por lambda menos 1, eso da 0 también, pues 0 directamente. Bueno, si operamos, fijaos que nos quedan ahí ese binomio, ese producto de tres binomios, que realizaremos en dos pasos. Primero realizaremos el producto de los dos primeros y lo que nos quede por el tercero, ¿vale? Esa es una de las partes que hay que llevar cuidado del cálculo de este determinante. Fijaos que nos queda una identidad notable en lambda, suma por diferencia, diferencia de cuadrados por mu más 1. Y el resto de términos, pues más 6 mu, 2 por lambda, 2 lambda con el signo menos, menos 2 lambda, y 2 por 1, 2 con el signo menos de delante, menos 2. Bueno, si agrupamos, realizamos ese término, multiplicamos esos dos binomios, lambda cuadrado por mu, lambda cuadrado por mu, lambda cuadrado por más 1, lambda cuadrado, menos 1 por mu, menos mu, menos 1 por más 1, menos 1, más 6 mu y menos 2 lambda, menos 2. Agrupando y ordenando el polinomio, fijaos que nos queda ese término con lambdas y mus, lambdas cuadrados, mu y lambda. Ese sería el resultado del determinante. Bueno, pues efectivamente tenemos algo más complicado que veremos en el siguiente ejemplo. Bueno, vamos con otro ejemplo, pero tampoco mucho más difícil. Vamos a resolver la ecuación del determinante con un parámetro en este caso. Tenemos nuestra matriz A que va a depender del parámetro m y queremos resolver la ecuación del determinante. Igualamos a 0 ese determinante una vez que lo calculemos. Para ello, aplicamos Sarrus, determinante de orden 3, lo más sencillo, Sarrus.
elementos de la diagonal principal multiplicándose, m más 1 por 2 por menos 1, más 1 por m por m, 1 por m por m, más m más 2 por 0 por 0, no lo ponemos porque da 0, menos m por 2 por 0, no lo ponemos porque da 0, más m más 2 por 1 por menos 1, ahí lo tenemos, más m por 0 por m más 1, no lo ponemos porque da 0. Si desarrollamos ese polinomio, lo operamos y agrupamos los monomios del mismo grado, nos queda m cuadrado menos m. Ese sería el valor del determinante en función de m. Ahora, si queremos resolver la ecuación del determinante, no tenemos más que igualar ese polinomio a 0. Ecuación muy sencillita, como veis, polinómica de segundo grado incompleta, que factorizamos para resolver. Primera solución, el primer factor igual a 0, m igual a 0. Segunda solución, m menos 1 igual a 0, que nos da la solución m igual a 1. Esas serían las dos soluciones que tenemos de la ecuación. ¿Qué casos tenemos a discutir? Bueno, pues tenemos dos. El primero, que nos hace 0 el determinante para m igual a 0 o m igual a 1. Y el segundo, que nos hace distinto de 0 el determinante para los casos de m que sea distinto de 0 o m distinto de menos 1. Más difícil todavía, como en el circo, pues vamos ahora a resolver una ecuación del determinante pero con dos parámetros. Tenemos esa matriz A, fijaos que tenemos los parámetros lambda y mu, y queremos resolver la ecuación del determinante igual a 0. Ponemos nuestro determinante y desarrollamos, pues como ya sabemos, por sarros. Ahí os dejo el desarrollo: menos 1 por 1 por 5, más 3 por 1 por lambda, más 0 por mu por 1, menos lambda por 1 por 1, 0 por 3 por 5 y 1 por 1 por menos 1. Bueno, fijaos que hay dos elementos que nos daban 0 que directamente no hemos puesto. Realizamos esa operación, realizadla y a ver si os da lo mismo. Nos quedaría menos 5 más 3 lambda menos, y dentro del paréntesis fijaos que nos queda lambda por 1 por 1, lambda menos 1 por 1 por mu menos mu, lambda menos mu, con el menos de delante, menos lambda más u. Luego nos queda la ecuación menos 5 más 2 lambda más mu. Ese sería el valor del determinante. Si queremos calcular la ecuación, los resultados de la ecuación, fíjate que es una ecuación que está indeterminada, depende de dos incógnitas, lambda y mu. Lo único que nos establece, por tanto, es una relación entre las incógnitas en la que podemos despejar, por ejemplo, mu en función de lambda, y nos quedaría que mu es igual a, pasando al otro lado, 5 menos 2 lambda. Esa sería la relación que tendrían que cumplir las incógnitas para que el determinante fuera 0. Entonces, ¿cuál sería la discusión en este caso? Bueno, pues tendríamos la siguiente discusión. Para los valores de mu que cumplen la relación vista, 5 menos 2 lambda, el determinante es 0. Y para los valores de mu que no la cumplen, su determinante es distinto de 0. Podemos comprobarlo con algún valor. Por ejemplo, si le damos a lambda el valor 1, mu valdría 5 menos 2 por 1, es decir, 5 menos 2, 3. Bueno, pues si resolviésemos el determinante con esos valores lambda y mu 3, sustituimos lambda por 1, mu por 3, resolvemos por sarros y efectivamente vemos que da 0. Para finalizar, vamos con el caso en el que vamos a tener un determinante con un parámetro, pero nos vamos a tener un caso especial. Vamos a ver cómo lo interpretamos. Resolvemos nuestra matriz con dependiente de ese parámetro a minúscula y queremos resolver la ecuación del determinante. Nos ponemos nuestros elementos entre barras y aplicamos arrows. 0 por 2 por 0, 0, no lo ponemos. 2 por 1 por a más 1, 2 por 1 por a más 1, menos 1 por a menos 1 por 2, menos 1 por a menos 1 por 2, menos 2 por 2 por 2, 2 por 2 por 2, más menos 1 por 1 por 0, no lo ponemos, a más 1 a menos 1 por 0, no lo ponemos, dan 0 los dos. Si operamos, pues nos queda el determinante menos 4. Fijaos,
una matriz paramétrica que tiene un determinante que no depende del parámetro. ¿Eso cómo se interpreta? Bueno, pues que para cualquier valor del parámetro A, el determinante de la matriz vale menos 4. Es decir, va a ser siempre distinto de 0 y por tanto de ahí se derivará pues todas las consecuencias que correspondan. Efectivamente, ya nadie podrá pararnos con el cálculo de los determinantes. Vamos con el resumen de todo lo visto. Para el cálculo, por tanto, lo que haremos es aplicaremos la fórmula de cálculo correspondiente, Sarrus preferentemente para los determinantes de orden 3. Resolveremos la ecuación del determinante, generalmente será una ecuación de tipo polinómico. Discutimos la característica que nos pidan en función del valor del parámetro, normalmente pues será suficiente con que sea igual a 0 o sea distinto de 0, ahí dependerá la característica buscada, la inversibilidad, el rango principalmente, y por último calcularemos esa característica que nos pidan para los valores del parámetro pedidos. Vamos con los consejos de Neo. Espero que te haya sido útil y te haya gustado la clase de hoy. Como ves, no era tan fiero el león como lo pintaban. Recuerda que ahora tienes que practicar el ejercicio hasta que lo consigas realizar correctamente y preferentemente con ejercicios de otros años de BAU. Recuerda dar al like, suscribirte al canal para no perderte ninguna de las clases y compartirlo en tus redes sociales o enviárselo directamente a algún amigo. Puedes también, si lo deseas, dejar observaciones o comentarios y sugerencias para los temas que vendrán en las próximas clases. Si lo que necesitas es una ayuda un poquito más especializada, atento a los datos que te dejo a continuación. Mucho ánimo con los estudios, yo creo que esto empieza a tener ya buena pinta. Yo por mi parte me despido y te emplazo a la siguiente clase de Objetivo EBAU. Adiós.